Abran sus Biblias, la carta del apóstol Pablo a Tito en el capítulo número 3. Empecemos en el versículo número 1. Pablo a Tito 3:1. Recuérdales a todos los que deben. Recuérdales a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernantes y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino que a buscar la paz y a ser respetuosos. Así de esta manera demostrando la plena humildad en su trato con todo el mundo. Porque en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres, y vivíamos en la malicia, en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos los unos a los otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por medio del Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que, siendo justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para todos los hombres. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana, danos el poder de entender y creer, y que tu palabra rinda el fruto deseado, el fruto del arrepentimiento y la fe, para la gloria y la honra de Cristo Salvador. Te pedimos por la iglesia que es perseguida por el mundo, por todos los santos que sufren por consecuencia del nombre de Cristo. Que Cristo sea exaltado y que el Evangelio siga avanzando en este mundo para la gloria y la honra de Cristo Jesús. Amén. Es importante para nosotros recordar el objetivo de esta carta. Muchas veces nos dedicamos de una manera microscópica, a examinar los temas teológicos de un pasaje bíblico y se nos olvida contemplar estos pasajes en la luz del contexto. Aquí en este último capítulo de esta carta encontramos nuevamente lo que caracteriza el estilo de Pablo. Y en pocas palabras nos referimos a la repetición. Pablo era un maestro de la ley y como tal, su estilo de enseñanza era uno de repetición. A Pablo le gustaba repetir las cosas, porque él sabía que de esta manera la memorización de la palabra se hacía presente. Y como maestro que él era, su objetivo siempre era sembrar esa semilla, sembrar esa palabra en el corazón del creyente. Ahora vemos que Pablo escribe esta carta. Recordamos, se la escribe a Tito, quien se encontraba en la isla de Creta. En el contexto de la carta se nos indica que Pablo está escribiendo de una ciudad cercana. Pablo nos dice que él está escribiendo desde la ciudad de a ver,
Nicápolis. Y el objetivo de su carta es que exista orden en la iglesia y que se defina el liderazgo y aquellos que van a estar a cargo de las iglesias en Creta. A estos se les llama en este pasaje, en esta porción, en esta carta, se les llama ancianos. Palabra que viene del griego presbíteros, que significa literalmente alguien de edad avanzada, por decirlo así. Pero es un término que connota a alguien con madurez, en este caso madurez espiritual. Entonces Pablo quiere que Tito les recuerde primero que nada de la sana doctrina y que ponga orden en la iglesia, en las iglesias en Creta, y que tengan cuidado de todas las herejías y todas las cosas que esta iglesia estaba plagada porque estaba bajo la influencia de muchos judaizantes. Es decir, aquellos judíos que habían creído en Cristo, pero no querían confiar plenamente en el poder de la gracia aparte de la ley, sino que enfatizaban que había que observar los rituales que exigía la ley como el medio para ser cristiano. Entonces ya la gracia, la fe solamente, por medio de la fe solamente ya no existía, sino que estas personas enseñaban que habían que añadir obras, ritos, para poder ser cristiano. Y en fin, había un sinnúmero de cosas que estaban afectando a estos creyentes. Porque la cultura también se nos indica que la cultura cretense era una cultura depravada y corrupta. Y que una de las características que marcaban esta cultura era la ociosidad. Una palabra que significa el ser haragán. Esa era una de las cosas que caracterizaban a los cretenses. Aparte del ser mal hablados y de una naturaleza o una inclinación o una predisposición dada a los excesos. Entonces la intención de Pablo es recordar a los creyentes que fue precisamente por estas cosas y de estas cosas que Cristo nos ha librado. ¿Cuáles cosas? Bueno, Él nos da una lista en el capítulo 2. Una de las cosas más comunes eran los chismes. Una lengua larga. Dios ve estas cosas. Son ofensivas para Él. Aunque nosotros las veamos como algo inocente, sin consecuencia, ¿verdad? Nos gusta el chisme. A Dios no le agrada, dice Pablo. La envidia. Por eso si observan en el principio, en el capítulo 3, al principio, en el versículo 1, perdón, el versículo 2 es una de las cosas que Pablo vuelve a mencionar. Recuérdales, dice, recuérdales a todos, dice que deben de mostrarse obedientes, sumisos ante los gobernantes y las autoridades y siempre estar dispuestos a hacerlo. Bueno, ¿por qué es esto importante? Bueno, es importante porque Pablo quiere que los cristianos entiendan que la cristiandad no es un movimiento político ni es un movimiento de reformación social. No es esa la meta de la cristiandad. Pablo quiere que el creyente bajo toda circunstancia busque la paz y honrar a Dios, no al precio de la verdad, obviamente, ¿verdad? Porque se nos llama a predicar la verdad. Pero esto es un llamado a buscar la paz en cuanto nos sea posible, y si tenemos que sufrir por la verdad,
Bueno, vamos a sufrir por la verdad. Pero en el versículo 2, Pablo dice, a no hablar mal de nadie, a no ser calumniadores, a no ser imprudentes y chismosos, sino a buscar la paz, dice Pablo, y a ser respetuosos, demostrando plena humildad en su trato con todo el mundo. Tres puntos importantes en este último pasaje. Primero, este es un recordatorio. Segundo, es una exhortación a vivir en alineamiento con la fe. Es decir, a vivir como creemos. Es un llamado a vivir como creemos. Es decir, si decimos ser cristianos, vivamos como Cristo manda. Tercero, es un recordatorio, es una explicación del por qué y para qué esto ha tomado lugar. Es decir, es un recordamiento, es un recordatorio de la doctrina fundamental de la cristiandad. Y aquí enfrascada en este pasaje, encontramos una doctrina que ha sido completamente en los últimos años en la iglesia evangélica, completamente oscurecida, si no es que olvidada. Y es la doctrina de la regeneración. Esta doctrina, como dijimos la última vez que hablamos acerca de esto, ha sido reemplazada por una doctrina que se conoce como la oración del pecador o venir al altar como la prueba de que una persona ha sido salva. Es decir, en la iglesia ahora se cree que la prueba irrefutable, que la prueba suprema de que una persona ha sido salva es que la persona dijo la oración del pecador para aceptar a Cristo o que pasó enfrente del altar. Y esto se enseña que es la puerta a la salvación. El problema con esto es que esto deja de fuera, deja de lado la doctrina de la regeneración, cual la Biblia nos enseña que es la verdadera prueba y evidencia que realmente hemos conocido a Dios, porque apunta hacia la obra de Dios en la vida y los deseos del creyente. Es decir, todo aquel que en verdad ha sido salvo es porque su corazón ha sido cambiado por el poder del Espíritu Santo por medio de la predicación del Evangelio que habla de la vida, de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Es decir, todo creyente verdadero es nacido de nuevo y lo que eso significa es que esa persona ha recibido, como leemos en esta mañana, como leímos en esta mañana en Ezequiel 36, 24 y adelante, que Dios ha puesto un corazón nuevo en esa vida, en esa persona. Y estas obras que fluyen de este corazón nuevo son la evidencia, no lo que decimos, no lo que profesamos decir, no porque pasamos un altar, sino la evidencia es la vida y el fruto que damos como resultado de la regeneración del Espíritu Santo. Entonces, Pablo nos dice lo que éramos, que si observan el texto, se van a dar cuenta que él habla en tiempo pasado. Y esto es lo que se llama un contraste. ¿Qué es un contraste? Cuando ponemos dos cosas, una enseguida de la otra, y las comparamos para ver la diferencia. Entonces lo que Pablo está haciendo, dice, en otro tiempo,
¿Qué significa eso, hermanos? Pues simplemente dice, esto es lo que era antes, pero ya no. Significa un cambio. Asume que ha habido un cambio de circunstancias. Dice, en otro tiempo, también nosotros, dice Pablo, éramos necios y desobedientes. Estábamos descarriados y éramos esclavos. Escúcheme, esclavos. Esa palabra es muy importante porque esto nos habla acerca de la naturaleza humana. ¿Por qué el niño cuando nace no hay que enseñarle a mentir? No hay que enseñarle a pelear con el hermano. No hay que enseñarle a que diga mío, mío, mío. Instintivamente desde que nacemos traemos el mío en la boca y en el corazón. ¿Por qué? Porque hemos heredado esa naturaleza pecaminosa, ese instinto al pecado de nuestro antepasado, de nuestro padre Adán. Esa es la herencia de Adán para nosotros. Y a pesar de que tenemos una responsabilidad y una habilidad para tomar decisiones, y esto se conoce como el libre albedrío, es la habilidad de tomar decisiones. Esto no quiere decir que no dependamos de Dios para todo y que Dios no tiene la última palabra. ¿Okay? Hay que entender lo que un libre albedrío significa. Es simplemente la habilidad y la responsabilidad de tomar nuestras propias decisiones. A pesar de que poseemos eso, nuestro libre albedrío libremente escoge siempre lo que nuestra naturaleza quiere hacer. Entonces dice Pablo, éramos esclavos. Eso era lo que éramos. ¿Qué quiere decir? Que no podíamos dejar de pecar y nos gustaba el pecado. Nos gustaba el chisme, nos gustaba la violencia, nos gustaba toda clase de pasiones carnales y mundanas. Y lo peor del caso es, esto es lo importante, que no nos molestaba vivir de esta manera. Éramos como peces en el agua. Dice, éramos esclavos de todo género y de pasiones y placeres. Vivíamos, escuchen bien, en la malicia y en la envidia. Éramos detestables y nos odiábamos los unos a los otros. Sabemos, la gente se para o se paraba afuera de las casas, ¿no? Como ahora ha cambiado tanto, pero dice uno, mira, ahí va este o ahí va aquel, y empieza uno a hablar de ellos y a decir toda clase de cosas y calumnias. Vemos que pasa doña fulanita y empezamos, sí, pero es que esto y lo otro. Y en un momento la rebanamos, le hicimos tortillas y tacos y nos la comimos. Esto es lo que éramos, dice Pablo. Pero en el versículo número 4, si ponen atención, vemos que ahora Pablo habla acerca de otra realidad. Ahora Pablo habla acerca de algo más que ha tomado lugar en la vida de todo aquel que es de Cristo. Escuchen bien lo que dice. Pero cuando dice se manifestaron la bondad y el amor de Dios, quien es nuestro Salvador, dice Pablo. Escuchen bien, dice, Él nos salvó. Tiempo
pasado. Y es interesante porque hay quienes leen estos pasajes y nunca entienden lo que están leyendo. Porque si sinceramente simplemente dejáramos al texto hablar por sí mismo y no importáramos, es decir, no impusiéramos ideas preconcebidas en el texto, podríamos entender lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Porque es importante observar que dice Pablo, nos salvó. ¿Por qué? Porque es algo que Dios ya hizo. Y si bien es cierto, la Biblia nos habla en el Nuevo Testamento del hecho que Dios nos ha salvado, nos está salvando y nos va a salvar, esto no se refiere al hecho de que la salvación del creyente esté incompleta o esté por verse. Y que haya algo que todavía el creyente tenga que hacer para poder asegurarse que esa salvación vaya a cumplirse. No, esto a lo que se refiere es al hecho de que Dios nos ha salvado, nos está preservando por el poder del Espíritu Santo y va a ser glorioso y llegará Dios a su cometido al final, porque todo eso es incluido en la obra redentiva o redentora de Cristo, que es completa. ¿Qué dijo Cristo cuando dio el Espíritu en la cruz? Dijo, telestelei, quiere decir, consumado es. Dice Pablo, Él nos salvó y nos da un negativo y un positivo. Escuchen bien, dice, no por nuestras obras. Esto para aquellos que dicen que entramos a la salvación por la fe y nos mantenemos por las obras. Y no estamos diciendo que las obras no deben de hacerse. Simplemente estamos atacando el motivo por el cual se hacen. Muy distinto. Si hacemos buenas obras porque creemos que Cristo lo hizo todo, estamos bien. Si hacemos buenas obras porque creemos que por medio de ellas nos preservamos, estamos mal. Dice Pablo, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino, ese es el positivo, dice, sino por su misericordia, es decir, la razón por la cual nos ha salvado no es porque nosotros éramos los más bonitos del barrio y los más santos del barrio y merecíamos ser salvos. De hecho, quizás éramos los peores. En verdad, Pablo dice en su carta a los Corintios que Dios ha escogido a la escoria del mundo para ser salvos. Si acaso éramos los peores, por lo menos yo puedo testificar. Pablo dice, yo era el peor de los pecadores. Realmente creo que Pablo estaba equivocado en esa instancia, porque yo creo que yo soy peor y era peor que Pablo. Por su misericordia nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Ahí está la doctrina de la regeneración. A esto se refería Cristo cuando le dijo a Nicodemo, a menos que un hombre sea nacido de agua y espíritu, no puede ver el reino de Dios. Dios tiene que regenerar. Dios tiene que cambiar el corazón del hombre para que el hombre pueda creer en Cristo. Dice Pablo, versículo 6, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Pablo nos dice en su carta a los Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 16, que el poder de Dios para la salvación se encuentra en el Evangelio. Este Evangelio es el medio que Dios usa para regenerar, para cambiar la naturaleza y así por consecuencia crear fe en el corazón del creyente, y esa fe
entonces nosotros por consecuencia la ejercitamos cuando decimos: Cristo salva, Cristo sálvame, Cristo sálvame porque soy pecador. Todo esto es el resultado de lo que Cristo ha hecho y es manifestado en la proclamación del Evangelio. Y el poder del Evangelio se manifiesta en vidas cambiadas que viven en la fe. Versículos 7 y 8 nos da el énfasis. Es decir, nos da el por qué y el para qué. Dice: para que siendo así justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Si ven la secuencia, por favor pongan atención, esto es muy importante. Tenemos Dios regenerando, cambiando el corazón, de esa manera creyendo fe, creando fe en el corazón del individuo. El individuo por consecuencia cree y se arrepiente. Dios justifica ahora al individuo. Por consecuencia, tiene ahora uno la esperanza de la vida eterna. Lamentablemente, cuando escuchamos esto, no se ve que saltamos, lo cual creo que merita que saltásemos y brincáramos de emoción. Pero no nos derrapamos en esta emoción porque en nuestra limitación de humanos oímos estas cosas y nos parece que son algo que pertenece al reino de las hadas y de la ficción. Pero en realidad lo que esto nos está diciendo es que la obra de Dios es completa y que va a culminar en un destino eterno en la gloria de Dios. Esto nos indica que todo lo que vivimos en esta tierra es pasajero, que las preocupaciones que nos abruman y que nos roban de este gozo eterno van a pasar. Que tenemos enfrente de nosotros un destino eterno con Dios, si en verdad hemos creído. Dice Pablo, palabra fiel es esta. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque Pablo anticipa que nuestra naturaleza, que todavía está rodeada de la carne y del pecado, somos criaturas de este reino, somos criaturas de esta tierra, esto es todo lo que conocemos. Y en nuestra mente no podemos concebir qué es lo que significa la eternidad o el mundo del más allá. Entonces, cuando vemos estas cosas, las cosas que nos hablan de lo que está más allá, las observamos como algo etéreo, que quiere decir algo que pertenece al reino de la fantasía y no de la realidad. Pero Pablo quiere que entendamos que esta es la realidad que nos enfrenta y que nos espera, y por eso dice, esta es palabra fiel. Es decir, esto es en verdad lo que podemos esperar y esta es la realidad.
Así que Pablo dice, y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza. ¿Por qué? Dice Pablo, para que los que han creído en Dios, escuchen bien, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Es que Pablo quiere que el creyente, como resultado de la fe que han obtenido en Cristo, esté ocupado en la obra del reino de Dios. Esto es lo que Cristo quería decir cuando dice, no os preocupéis, qué comeréis, qué vestiréis. ¿Acaso no es el cuerpo más que el vestido? Dice, ¿acaso no es su vida más valiosa? ¿A dónde pone el énfasis el Salvador? Bueno, lo pone en la búsqueda del reino de Dios y su justicia por encima de todas las cosas. Y alguien dirá, hermano, ¿y qué significa buscar el reino de Dios y su justicia por encima de todas las cosas? Porque yo entiendo lo que está diciendo las palabras, pero ¿cómo se ve esto en la práctica? Esa es la pregunta. Para entender esto, primero tenemos que terminar todo el verso. Dice, buscad el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. ¿Qué quiere decir? No quiere decir que vamos a dejar de trabajar y simplemente dedicarnos al reino de Dios. Quiere decir que vamos primero a poner a Dios en su lugar, es decir, a Dios lo de Dios y a César lo del César. Pero vemos que el Señor dice a Dios lo de Dios y al César lo del César, no dice a Dios lo de Dios y al César no hay que darle nada. Lo que quiere decir es que nuestra prioridad debe de ser la obra de Dios. Y esto, en la mayoría de los cristianos, significa el discipular a nuestras esposas, el educar a nuestros hijos en la palabra y el temor del Señor, y predicar el Evangelio y hacer el bien a todo aquel que se pueda. Esta es una manera práctica. Así es como ponemos prioridad en el reino de Dios. Pero no quiere decir que vamos a abandonar nuestra responsabilidad también como padres o como madres. Esto es lo que Pablo quiere decir. Entonces tenemos que entender lo que Pablo está diciendo. En pocas palabras es lo siguiente. Recuérdales que porque han creído en Cristo, ahora tienen que vivir en acorde a los mandamientos de Cristo. ¿Por qué? Porque todo lo que Cristo ha hecho por nosotros está seguro. Entonces, en la luz de esa verdad, ese debe de ser el combustible que impulsa al carro de nuestra fe. ¿El qué? La seguridad y la determinación de Dios para salvarnos. El entender que nuestra seguridad no reposa en nuestras propias obras o en nuestras propias fuerzas para salvarnos, sino que reposa en la determinación de Dios para mantener y para salvar todo aquello por lo cual Cristo murió en esa cruz. Eso es lo que significa vivir para Dios de una manera práctica en este mundo. Así es que, primero que nada, discipulando
nuestra familia, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros maridos. La mujer sumisa, sujeta al marido. El marido responsable, predicando el evangelio, pero primero que nada, predicándolo a su familia, a sus hijos. ¿Verdad? No es una cuestión de que vamos a escoger uno y el otro no, son las dos cosas, pero una primero que la otra, porque ¿de qué le sirve a usted irse a ganar al mundo si su familia se pierde? Como hacen muchos pastores. Tienen las grandes congregaciones, los grandes edificios y todo, es la hermano, la gloria de Dios, y sus hijos son perdidos y corruptos. ¿Verdad? Así es entonces como se vive el reino de Dios de una manera práctica en este mundo. Haciendo el bien, pagando al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay que orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, que es perfecta y adecuada. Ayúdanos a recibirla, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.